¿Qué funciona mejor, el cepillo de dientes eléctricos o el cepillo manual? Muchas personas piensan que el cepillo de dientes eléctricos es una buena inversión, pero ¿qué dice la ciencia respecto a la capacidad del cepillo de dientes eléctricos para limpiar tus dientes y encías? Y hoy vamos a analizar si esta tecnología te da ventajas extras para el cuidado de tu sonrisa. Muchas personas asumen como normal cierto grado de mal aliento de vez en cuando o que sus encías sangren cuando se cepillan. Pero la verdad es que esto no es normal. La salud de tus dientes y encías siempre depende de qué tan bien remuevan la biopelícula en el cepillado dental. Y en esto la odontología moderna es clara. Si fallas en cepillarte los dientes bien, si dejas resto de comida, la inflamación de tus encías, la gingivitis tarde o temprano va a reaparecer. Todo cae eficacia y el cepillado requiere de una destreza manual que a veces se pierde con el cansancio o el estrés o el descuido. Y aquí es donde está uno de los riesgos en fallar en mantener una buena higiene oral, porque la inflamación de tus encías es la respuesta de tu cuerpo, de tus tejidos ante una limpieza incompleta. No es un proceso al azar, es la consecuencia de fallar en el uso del cepillo dental. Soy el odontólogo Luis Marcano y estoy aquí para informarte de las mejores formas de cuidar de tu sonrisa, siempre en base a la evidencia científica. Y hablando de esto, he analizado un estudio sistemático y metaanálisis que revisó 30 comparaciones clínicas. Y por metaanálisis me refiero a una investigación bastante sólida en odontología. Esas comparaciones clínicas las hicieron en niños y adolescentes. Uno de los datos interesantes de este metaanálisis que estoy citando es el resultado, una ventaja del 4 al 7% en el uso del cepillo de dientes eléctricos. En otras palabras, el eléctrico era hasta un 7% más efectivo al momento de remover la biopelícula si lo comparamos con el cepillo manual. Y sí es un número algo pequeño, pero un 7% podría ser esa pequeña diferencia que en tu cepillado de dientes necesitas. Y es que este porcentaje extra sostenido del tiempo podría ser lo que te evite una futura pérdida de dientes o incluso una que otra carie dental. Y estoy hablando de un porcentaje extra que muchas personas no obtienen cuando se cepillan con el cepillo manual. Otro detalle importante y que el estudio deja muy claro que es que no todos los cepillos eléctricos funcionan igual, siendo los oscilantes rotatorios los que tienen mejor funcionamiento y mejor efectividad, que por cierto esto es un tema que ya toqué en mi anterior video. Y es que en el caso de los oscilantes rotatorios, el cabezal abraza la mayor parte de tu diente durante el cepillado. Tú con el cepillo manual haces todo el esfuerzo, pero con el cepillo eléctrico cuentas con miles de movimientos por minuto. Y esto es una ventaja en caso de gingivitis, donde para recuperar la salud de tus encías tienes que hacer movimientos repetidos y constantes a lo largo de varios minutos. Y hablo de una constancia en repeticiones y velocidad que podrías perder con el cepillo manual debido al cansancio de tu mano o incluso la falta de costumbre de usarlo durante tanto tiempo. Hay un detalle que quiero dejar bastante claro y es que en el corto plazo la mejora de la gingivitis sería igual si usas cepillo de dientes eléctrico o si usas el cepillo manual. Pero ¿significa esto que da igual cuál cepillo uses? ¿Acaso significa que los datos que te dije hace minutos no importan? No, de hecho sí importan, pero hay que pensarlos de una forma lineal en el tiempo, porque ese porcentaje extra de la eliminación de la biopelícula dental se suma un día a la vez a largo plazo. Menos placa dental significa menos bacterias y esto se traduce en un menor riesgo de inflamación de tus encías y menor riesgo de caries dental. Otro punto que te recuerdo es lo que te dije al principio, es que aquí yo fue hecho más que todo en jóvenes. Y es que hay que tomar también las variables, como por ejemplo que en niños no tienen la completa destreza manual para usar un cepillo convencional y en adolescentes algunos padres tienen el problema de que a los adolescentes les falta disciplina en su higiene oral. Esto muchas veces ha causado una falta de interés, pero aquí es donde entra el cepillo eléctrico y la ciencia de la que te estoy hablando, porque el cepillo eléctrico provee algunas ventajas a este grupo. El cepillo eléctrico podría ayudarte a sustituir la falta de destreza manual en el niño a la hora de cepillarse. Ventaja que también pueden aprovechar muchos adultos que tienen, por ejemplo, la mano lesionada o ancianos que les cuesta ya cepillarse los dientes. También los cepillos de dientes eléctricos pueden ser muy útiles en niños y adolescentes con dentición mixta, ya que le permite alcanzar ciertas irregularidades que con el manual puede ser un poquito más complicado. Además, y esto es una pregunta frecuente en pacientes, sí, los cepillos de dientes eléctricos son seguros y en mi caso solo recomendaré a mis pacientes
los cepillos que lleven el sello de la hada. Así que mi mensaje para los padres es que facilitarle un cepillo eléctrico a sus hijos en muchos casos es una ventaja, no es un lujo. Hay muchas opciones válidas de cepillos de dientes eléctricos y como ya dije a mis pacientes les suelo recomendar a aquellos que han ganado el sello de aceptación de la Asociación Dental Americana, que los puedes encontrar agrupados en el enlace en mi descripción o en mi comentario fijado. El sello de la Asociación Dental Americana es garantía de que el cepillo es efectivo para remover la biopelícula dental y que es seguro, es calidad probada. Pero tener un cepillo eléctrico no basta, no es una fórmula mágica y no recorta los tiempos de su uso. En general, un buen cepillado de dientes necesita de 2 a 3 minutos para limpiar bien tus dientes y encías, porque usarlo de forma constante y adecuada por el tiempo adecuado es lo que te garantiza a largo plazo el cuidado de tus dientes y encías, sumando como ventaja ese porcentaje extra de eliminación de la biopelícula dental al momento de cepillarte. Hasta el próximo video.